Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a empezar con Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach Eisenach, Sacro Imperio Romano Germánico, 21 de marzo, 31 de marzo de 1685, Leipzig. Sacro Imperio Romano Germánico, 28 de julio de 1750. Fue un compositor, músico, director de orquesta, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del período barroco. Fue el miembro más importante de una de las familias de músicos más destacadas de la historia, con más de 35 compositores famosos. La familia Bach tuvo una gran fama como organista y clavecinista en toda Europa por su gran técnica y capacidad de improvisar música al teclado. Además del órgano y del clavecín, tocaba el violín y la viola da gamba. Su fecunda obra es considerada la cima de la música barroca. Destaca en ella su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, además de la síntesis de los diversos estilos nacionales de su época y del pasado. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto y fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos, tales como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Robert Schumann y Frédéric Chopin, entre muchos otros. Entre sus obras más conocidas se encuentran los conciertos de Brandeburgo, el clave bien temperado, la misa en si menor, la pequeña fuga en sol menor, la pasión según San Mateo, el arte de la fuga, ofrenda musical, las variaciones Goldberg, la toccata y fuga en re menor, varios ciclos de cantatas, entre ellas las célebres Wacht auf Luft und die Stimme BWV 140 y Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147, el concierto italiano BWV 971, la obertura en estilo francés BWV 831, las suites para violonchelo solo, las sonatas y partitas para violín solo, los conciertos para teclado y las suites para orquesta. Biografía. Familia. Johann Sebastian Bach pertenecía a una de las más destacadas familias musicales de la historia. Durante más de 200 años, la familia Bach produjo buenos intérpretes y compositores. En aquella época, la iglesia luterana, el gobierno local y la aristocracia daban una significativa aportación para la formación de músicos profesionales, particularmente en los electorados orientales de Turingia y Sajonia. El padre de Johann Sebastian, Johann Ambrosius Bach, era un talentoso violinista y trompetista en Eisenach, una ciudad con cerca de 6.000 habitantes en Turingia. El puesto involucraba la organización de la música profana y la participación en la música eclesiástica. Los tíos de Johann Sebastian eran todos músicos profesionales, entre cuyos cargos había organistas de iglesia, músicos de cámara de la corte y compositores. Bach era consciente de los logros musicales de su familia y hacia 1735 esbozó una genealogía Ursprung der musikalischen Bachischen Familie, origen de la familia musical Bach, buscando la historia de las generaciones de los exitosos músicos de su familia. Primeros años 1685-1703. Johann Sebastian Bach nació en Eisenach, ducado de Sajonia-Eisenach, en la actual Turingia, Alemania, el 21 de marzo de 1685, el mismo año que Georg Friedrich Händel y Domenico Scarlatti. La fecha de su nacimiento corresponde al calendario juliano, pues los alemanes aún no habían adoptado el calendario gregoriano, según el cual
La fecha corresponde al 31 de marzo. Era el octavo hijo. El hijo mayor tenía 14 años cuando nació Johann Sebastian, del matrimonio formado por María Elisabetta Lemmerhirt y Johann Ambrosius Bach, director de los músicos de la ciudad. Su padre fue quien le enseñó probablemente a tocar el violín y los fundamentos de la teoría musical. Su tío Johann Christoph Bach lo introdujo en la práctica del órgano. Su madre falleció en 1694, cuando Johann Sebastian tenía 9 años, y su padre, que ya le había dado las primeras lecciones de música, falleció 8 meses después. Johann Sebastian, huérfano con 10 años, se fue a vivir y estudiar con su hermano mayor, Johann Christoph Bach, organista en la iglesia de San Miguel, Michaelskirche de Ohrdruf, una ciudad cercana. Allí copiaba, estudiaba e interpretaba música, incluyendo la de su propio hermano, a pesar de estarle prohibido hacerlo porque las partituras eran muy valiosas y privadas y el papel de ese tipo era costoso. Aprendió teoría musical y composición, además de tocar el órgano, y recibió lecciones de su hermano, que lo adiestró en la interpretación del clavecín. Johann Christoph le dio a conocer las obras de los grandes compositores del sur de Alemania de la época, como Johann Pachelbel, que había sido maestro de Johann Christoph, y Johann Jakob Froberger, de compositores del norte de Alemania, de los franceses como Jean-Baptiste Lully, Louis Marchal y Marin Marès, así como del clavecinista italiano Girolamo Frescobaldi. También en esa época estudió teología, latín, griego, francés e italiano en el gimnasium de la localidad. En 1700, a los 14 años de edad, Johann Sebastian fue premiado junto a su amigo del colegio, Georg Erdmann, 2 años mayor que él, con una matrícula para realizar estudios corales en la prestigiosa escuela de San Miguel en Luneburgo, no muy lejos del puerto marítimo de Hamburgo, una de las ciudades más grandes del Sacro Imperio. Esto conllevaba un largo viaje con su amigo, que probablemente realizaron en parte a pie y en parte en carroza, aunque no se sabe con certeza. No hay referencias escritas de este periodo de su vida, pero los 2 años de estancia en la escuela parecen haber sido decisivos por haberle expuesto a una paleta más amplia de la cultura europea que la que había experimentado en Turingia. Además de cantar en el coro a capela, es probable que tocase el órgano con 3 teclados y su clavicémbalo. Quizás entró en contacto con los hijos de los nobles del norte de Alemania, que eran enviados a esta escuela selectísima para prepararse en sus carreras diplomáticas, gubernamentales y militares. Aunque existen pocas evidencias históricas que lo sustenten, es casi seguro que durante la estancia en Luneburgo el joven Bach visitó la iglesia de San Juan, Johanniskirche, y escuchó y posiblemente tocó el famoso órgano de la iglesia, construido en 1549 por Jasper Johansen y conocido como el órgano de Bonn, debido a su intérprete más destacado. Dado su talento musical, es muy probable asimismo que tuviese un significativo contacto con los organistas destacados del momento en Luneburgo, muy particularmente con Georg Böhm, el organista de la Johanniskirche, así como con organistas de la cercana Hamburgo, como Johann Adam Leiken y Nicolas Bruns. Gracias al contacto con estos músicos, Johann Sebastian tuvo acceso probablemente a los instrumentos más grandes y precisos que había tocado hasta entonces. En esta etapa se familiarizó con la música de la tradición académica organística del norte de Alemania, especialmente con la obra de Dietrich Buxtehude, organista en la iglesia de Santa María de Lübeck
y con manuscritos musicales y tratados de teoría musical que estaban en posesión de aquellos músicos. Stauffer informó del descubrimiento en 2005 de las tablaturas de órganos que escribió Bach, aún en su adolescencia, de obras de Reinken y Dietrich Buxtehude, que muestra un adolescente disciplinado, metódico y bien entrenado, profundamente comprometido con el aprendizaje de su oficio. Período de Weimar a Mühlhausen, 1703-1708. En enero de 1703, poco después de terminar los estudios y graduarse de San Miguel y de ser rechazado para el puesto de organista en Sangerhausen, Bach logró un puesto como músico de la corte en la capilla del duque Juan Ernesto III en Weimar. No está claro cuál fue su papel allí, pero parece que incluía tareas domésticas no musicales. Durante los 7 meses de servicio en Weimar, su reputación como teclista se extendió tanto que fue invitado a inspeccionar el flamante órgano de la iglesia de San Bonifacio, San Bonifacius-Kirche, posteriormente Bach-Kirche, iglesia de Bach de la cercana ciudad de Arnstadt, a 40 kilómetros al sureste de Weimar, y dar el concierto inaugural en él. La familia Bach tenía estrechos vínculos con esta vieja ciudad de Turingia, al lado del bosque de Turingia. En agosto de 1703 aceptó el puesto de organista en dicha iglesia con obligaciones ligeras, un salario relativamente generoso y un buen órgano nuevo, afinado conforme a un sistema reciente que permitía el uso de un mayor número de teclas. En esa época, Bach estaba emprendiendo la composición seria de preludios para órgano. Estas obras, inscritas en la tradición del norte de Alemania de preludios virtuosos e improvisados, ya mostraban un estricto control de los motivos. En ellos, una idea musical sencilla y breve se explora en sus consecuencias a través de todo un movimiento. Sin embargo, en estas obras, el compositor aún no había desarrollado plenamente su capacidad de organización a gran escala y su técnica contrapuntística, donde dos o más melodías interactúan simultáneamente. Fuertes conexiones familiares y el hecho de estar empleado por un entusiasta de la música no impidieron que surgieran tensiones entre el joven organista y las autoridades después de varios años en el cargo. Johann Sebastian estaba insatisfecho con el nivel de los cantantes del coro. Llamó a uno de ellos Zippel fagotista flojo. Una noche, este estudiante llamado Heschbach fue tras él con un palo. Bach presentó una denuncia contra él ante las autoridades. Absolvieron a Heschbach con una pequeña reprimenda y ordenaron a Bach que fuera más moderado con respecto a las cualidades musicales que esperaba de sus alumnos. Meses después, su empleador se mostró muy molesto después de que Bach se ausentara de Arnstadt sin autorización durante 4 meses. Había pedido permiso para ausentarse 4 semanas en el invierno de 1705-1706 para visitar en Lübeck al gran maestro Dietrich Buxtehude y asistir a sus Abendmusiken en la iglesia de Santa María Marienkirche. Este episodio bien conocido de la vida del compositor implica que tuvo que andar a pie unos 400 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para pasar el tiempo con el hombre al que posiblemente consideraba como la figura máxima entre los organistas alemanes. El viaje reforzó el influjo del estilo de Buxtehude como fundamento de la obra temprana de Bach, y el hecho de que alargase su visita durante varios meses sugiere
que el tiempo que pasó con el anciano tuvo un alto valor para su arte. Johann Sebastian quería convertirse en amanuense, asistente o sucesor de Buxtehude, pero no quiso casarse con su hija, que era la condición para su nombramiento. En 1706 le ofrecieron un puesto mejor pagado como organista en la iglesia de San Blas, Divi Blas y Kirche de Münchhausen, una importante ciudad al norte. El año siguiente tomó posesión de este mejor puesto con paga y condiciones significativamente superiores, incluyendo un buen coro. A los 4 meses de haber llegado a Münchhausen, se casó el 17 de octubre de 1707 con María Bárbara Bach, una prima suya en segundo grado, con quien tendría 7 hijos, de los cuales 4 alcanzaron la edad adulta. 2 de ellos, Wilhelm Friedmann y Carl Philipp Emanuel, llegaron a ser compositores importantes en el ornamentado estilo galante que siguió al barroco. El ayuntamiento de la ciudad aceptó los requerimientos de Bach e invirtió una gran suma en la renovación del órgano de la iglesia de San Blas. En 1708, Johann Sebastian escribió la cantata festiva Gott ist mein König BWV 71 para la inauguración del nuevo consejo de la ciudad, cuya publicación fue costeada por el ayuntamiento. En 2 ocasiones, en años posteriores, el compositor tuvo que regresar para dirigirla. Regreso a Weimar, 1708-1717. Transcurrido apenas un año, le llegó en 1708 una nueva oferta de trabajo como organista desde la corte ducal en Weimar, por lo que abandonó su puesto en Münchhausen. Allí tuvo la oportunidad de trabajar con un contingente grande y bien financiado de músicos profesionales. Bach se trasladó con su familia a un apartamento muy cercano al Palacio Ducal. Ese mismo año nació su primera hija, Catharina Dorotea. Se fue a vivir con ellos la hermana mayor y soltera de María Bárbara, que permaneció con ellos ayudando en las tareas domésticas hasta su muerte en 1729. También nacieron 3 hijos en Weimar: Wilhelm Friedmann, Carl Philipp Emanuel y Johann Gottfried Bernhard. Tuvieron 3 hijos más que, sin embargo, no vivieron hasta su primer cumpleaños, incluidos los gemelos nacidos en 1713. Este periodo en la vida de Bach fue fructífero y comenzó una época de composición de obras para teclado y orquestales. Alcanzó el nivel de competencia y confianza para ampliar las estructuras existentes e incluir influencias del exterior. A la muerte del príncipe Juan Ernesto en 1707, su hermano Guillermo Ernesto había asumido el poder de facto. Por su anterior cercanía con el duque Juan Ernesto, que había sido a su vez un avezado músico y admirador de la música italiana, Bach había estudiado y transcrito las obras de Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli y Giuseppe Torelli, entre otros autores italianos, gracias a lo cual había aprendido a escribir aperturas dramáticas y a emplear los ritmos dinámicos y los esquemas armónicos que se encontraban en dicha música, asimilando su dinamismo y emotividad armónica y aplicando dichas cualidades a sus propias composiciones, que a su vez eran interpretadas por el conjunto musical del duque Guillermo Ernesto. Absorbió estos aspectos estilísticos en parte mediante la transcripción de conciertos para cuerda y viento de Vivaldi, clavecín y órgano. Muchas de esas obras
transcritas son todavía interpretadas con frecuencia. Se sintió atraído especialmente con el estilo italiano en el que uno o más instrumentos solistas alternan sección por sección con la orquesta completa a través de un movimiento. Continuó tocando y componiendo para órgano e interpretando música de concierto con el conjunto del Duque. También comenzó a componer preludios y fugas posteriormente recopilados en su obra monumental El clave bien temperado, Das wohltemperierte Klavier, impresa por primera vez en 1801, que consta de 2 libros compilados en 1722 y 1744, cada uno de los cuales contiene un preludio y fuga en cada tonalidad, mayor y menor. Empezó a escribir el Orgelbuchlein, pequeño libro para órgano, obra didáctica que dejó inconclusa. Contenía corales tradicionales luteranas arreglados en elaboraciones complejas para formar organistas. En 1713 le ofrecieron un puesto en Halle cuando aconsejó a las autoridades durante la renovación de Christoph Cuncius del órgano principal de la galería oeste de la Marktkirche unser Lieben Frauen. Johann Kuhnau y Bach volvieron a tocar cuando se inauguró en 1716. En la primavera de 1714, Johann Sebastian fue ascendido a Concertmeister, un honor que implicaba realizar mensualmente una cantata de iglesia en la iglesia del palacio. Las 3 primeras cantatas de la nueva serie compuesta por Bach en Weimar fueron Himmelskönig, Sei Willkommen, BWV 182 para el Domingo de Ramos, que coincidió con la Anunciación de ese año. Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen, BWV 12 para el Domingo de Júbilo y Chalet y Lieder, Linget y Seiten, BWV 172 para Pentecostés, su primera cantata navideña. Christen Etzet Diesen Tag, BWV 63 se estrenó aquí posiblemente en 1713 o si fue interpretada para el bicentenario de la Reforma Protestante en 1717. En 1717 ocurre en Dresde el anecdótico intento de duelo musical con Louis Marchand. Se dice que Marchand abandonó la ciudad tras escuchar previamente y escondidas a Bach. Ese mismo año, con motivo del fallecimiento del maestro de capilla o Kapellmeister de la corte de Anhalt-Köthen, y con la mediación del duque Ernesto Augusto, sobrino de Guillermo Ernesto, con quien se hallaba a la sazón en pleitos en aquel entonces, el príncipe Leopoldo ofreció a Bach el puesto vacante, que aceptó. Esto disgustó al duque de Weimar y cuando el compositor presentó su renuncia ordenó que le arrestaran por algunas semanas en el castillo antes de aceptarla. Según una traducción del informe del secretario del tribunal, fue encarcelado durante casi un mes antes de ser despedido desfavorablemente. El 6 de noviembre de 1717, el otrora maestro de capilla y organista Bach fue encarcelado en el juzgado de la corte por forzar demasiado obstinadamente el asunto de su renuncia y puesto finalmente en libertad de su arresto el 2 de diciembre con una notificación desfavorable de su despido. Köthen, 1717-1723. El príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen contrató a Bach como maestro de capilla en 1717
El príncipe era Leopoldo, que también era músico, apreciaba su talento, le pagaba bien y le dio un tiempo considerable para componer y tocar. Sin embargo, el príncipe era calvinista y no solía usar música elaborada en sus oficios religiosos. Por esa razón, la mayoría de sus obras de este periodo fueron profanas. Como ejemplo están las suites para orquesta, las 6 suites para violonchelo solo, las sonatas y partitas para violín solo y los conciertos de Brandeburgo. También compuso cantatas profanas para la corte, como Die Zeit, Die Tag und Macht BWV 134A. A pesar de haber nacido en el mismo año y de estar separados únicamente por alrededor de 130 kilómetros, Bach y Georg Friedrich Händel nunca se conocieron. En 1719, Johann Sebastian realizó un viaje de unos 30 kilómetros desde Kassel hasta Halle con la intención de conocer a Händel, pero este había abandonado recientemente la ciudad. En 1730, Wilhelm Friedman, hijo de Johann Sebastian, se fue a Halle para invitar a Händel a visitar a la familia Bach en Leipzig. Sin embargo, dicha visita nunca tuvo lugar. El 7 de julio de 1720, mientras Bach estaba de viaje con el príncipe Leopoldo en Karlovy Vary, en alemán, Karlsbad, su esposa María Bárbara Bach murió repentinamente. Algunos especialistas señalan que en memoria de ella compuso la partita para violín solo número 2 BWV 1004, en especial su última sección, la Chacona. Al año siguiente conoció a Ana Magdalena Wilke, una joven y talentosa soprano, 16 años más joven que él, que cantaba en la corte de Kassel. Se casaron el 3 de diciembre de 1721. Juntos tuvieron 13 hijos más, 6 de los cuales alcanzaron la edad adulta: Gottfried Heinrich, Johann Christoph Friedrich y Johann Christian, que llegaron a ser músicos destacados. Elizabeth Juliette Frederica, 1726-81, quien se casó con el alumno de su padre, Johann Christoph Altkohl. Johanna Carolina, 1737-81, y Regina Susana, 1742-1809. Leipzig, 1723-1750. Johann Kuhnau había sido Thomas Cantor de la Thomasschule en la iglesia luterana de Santo Tomás, Thomaskirche de Leipzig, desde 1701 hasta su muerte el 5 de junio de 1722. Bach había visitado Leipzig durante el mandato de Kuhnau. En 1714 asistió al culto en la iglesia de Santo Tomás el primer domingo de Adviento, y en 1717 había probado el órgano de la Pauline Kirche. En 1716, Bach y Kuhnau se habían reunido con motivo de la prueba e inauguración de un órgano en Halle. Después de que le ofrecieran el puesto, invitaron a Bach a Leipzig solo después de que Georg Philipp Telemann indicara que no estaba interesado en trasladarse a Leipzig. Telemann se fue a Hamburgo, donde tuvo sus propias luchas con el Senado de la ciudad. En 1723, Bach fue nombrado Thomas Cantor y director musical de las principales iglesias de la ciudad: San Nicolás, Nicolaiskirche, y San Pablo, Pauline-Kirche. La iglesia de la universidad era un prestigioso puesto en la ciudad mercantil, líder del electorado de Sajonia, un electorado vecino de Turingia.
Aparte de sus breves ocupaciones en Arnstadt y Mühlhausen, este fue el primer trabajo estatal de Bach en una carrera que había estado estrechamente ligada al servicio a la aristocracia. Durante ese tiempo ganó más prestigio a través de nombramientos honorarios en las cortes de Kösen y Weissenfels, así como en la del elector Augusto II de Polonia en Dresde. El compositor no solía estar de acuerdo con su empleador, el Consejo Municipal de Leipzig, al que consideraba tacaño. Este puesto, que mantuvo durante 27 años hasta su muerte, lo puso en contacto con las maquinaciones políticas de su empleador, el Ayuntamiento de Leipzig, dentro del cual había dos facciones: los absolutistas leales al monarca sajón en Dresde, Augusto II de Polonia, y la facción de la ciudad-estado que representaba los intereses de la clase mercantil, los gremios y los aristócratas menores. Los monárquicos fueron quienes lo contrataron, en particular por el alcalde de aquella época, Gottfried Lange, un abogado joven que había servido en la corte de Dresde. Coincidiendo con el nombramiento de Bach a la facción de la ciudad-estado, se le otorgó el control de la Thomasschule y se le requirió para varios compromisos con respecto a sus condiciones de trabajo. El trabajo de Bach consistía en instruir a los estudiantes de la Thomasschule en el canto y proveer semanalmente de música sacra a las principales iglesias de la ciudad. Además, tenía que enseñar latín, pero le permitieron emplear a 4 ayudantes para que lo hicieran en su lugar, así como para ayudarle en la instrucción musical. Le encargaron una cantata para el culto de los domingos y días festivos en la iglesia durante el año litúrgico. Bach interpretaba habitualmente sus propias cantatas, muchas de las cuales las compuso durante sus primeros 3 años en Leipzig. La primera de ellas fue Die Elenden sollen essen, BWV 75, estrenada en la Nikolaiskirche el 30 de mayo de 1723, el primer domingo después del Domingo de Trinidad. Recopiló sus cantatas en ciclos anuales. 5 son mencionados en sus obituarios, aunque solo existen 3. La mayoría de estas obras se utilizaban en las lecturas del Evangelio prescritas para cada domingo y día festivo en el año luterano. Comenzó un segundo ciclo anual el primer domingo después del de Trinidad de 1724 y compuso únicamente cantatas con coro. Muchas de ellas fueron compuestas usando corales, himnos tradicionales de la iglesia luterana, tal como O Ewigkeit du Donnerwort BWV 20, Wachet auf Luft aus die Stimme BWV 140, Nun kommt der Heiland BWV 62 y Wie schon leuchtet der Morgenstern BWV 1. Para los ensayos e interpretaciones de estas obras en la iglesia de Santo Tomás, probablemente se sentaba al clave o dirigía frente al coro de espaldas a la congregación. Detrás del coro y a un nivel por encima estaba el órgano y en sendas galerías laterales, izquierda y derecha, las cuerdas, los vientos, la percusión y el bajo continuo. El ayuntamiento solo autorizaba alrededor de 8 instrumentistas permanentes, limitación que fue fuente de constante fricción con Bach, que tuvo que reclutar al resto de los 20 o más músicos requeridos para las partituras medianas o grandes en la universidad, la Thomasschule y el público.
Bach seleccionaba a los coristas, sopranos y contraltos de la Thomasschule y tenores y bajos de la Thomasschule y de cualquier lugar de Leipzig. Las actuaciones en bodas y funerales daban un ingreso extra a estos grupos. Es probable que para este propósito y para el entrenamiento escolar escribiese al menos 6 motetes, la mayoría para doble coro. Como parte de su trabajo regular en la iglesia, dirigía motetes de la escuela veneciana y de alemanes como Heinrich Schütz, que servirían como modelos formales para sus propios motetes. El predecesor de Bach, como Thomas Cantor, Johann Kuhnau, también había sido director musical de la Paulinenkirche, la iglesia de la Universidad de Leipzig. Pero cuando Bach se instaló como Thomas Cantor en 1723, se le puso a cargo solo de la música para los cultos festivos de la iglesia Paulinenkirche. Su petición de proporcionar también música para los cultos no dominicales regulares allí, con su correspondiente aumento salarial, llegó hasta el elector, pero fue denegada. Después de esto, en 1725, Bach perdió interés en trabajar incluso para los servicios festivos en la Paulinenkirche y apareció allí solo en ocasiones especiales. La Paulinenkirche tiene un órgano mucho mejor y más nuevo, 1716, que los de la Thomaskirche o la Nikolaikirche. Bach no estaba obligado a tocar ningún órgano en sus deberes oficiales, pero se cree que le gustaba tocar en el órgano de la Paulinenkirche por su propio placer. Amplió sus horizontes compositivos más allá de la liturgia al hacerse cargo, en marzo de 1729, de la dirección del Collegium Musicum, una sociedad musical de estudiantes fundada en 1703 por Georg Philipp Telemann. Esta era una de las docenas de sociedades privadas creadas por estudiantes universitarios activos musicalmente que existían en las principales ciudades germanoparlantes y que, lideradas por los músicos profesionales más destacados de cada ciudad, se fueron adquiriendo progresivamente importancia en la vida pública musical. En palabras de Christoph Wolff, asumir la dirección fue un movimiento astuto que consolidó el firme control que ejercía Bach sobre las principales instituciones musicales de Leipzig. Durante todo el año, el Collegium Musicum de Leipzig actuaba regularmente en escenarios como la cafetería Zimmermann, Zimmermann's Kaffeehaus, una cafetería en la calle Sainte-Catherine frente a la plaza del mercado. Muchas de sus obras durante las décadas de 1730 y 1740 las escribió para el Collegium Musicum y las interpretó. Entre estas obras se encuentran parte de su Klavierübung y muchos de sus conciertos para violín y clave. Si bien está claro que nadie en el ayuntamiento dudaba de su genio, hubo una constante tensión entre el cantor, que se consideraba el líder de la música eclesial de la ciudad, y la facción de la ciudad-estado, que lo veía como un maestro de escuela y quería reducir el énfasis en la composición de música tanto para la iglesia como para la Thomasschule. A partir de 1730, la facción de la ciudad-estado estaba encabezada por el teólogo y filólogo Johann August Ernesti, profesor en la Universidad de Leipzig. Ernesti, junto con buena parte del claustro de la universidad, propugnó un cambio de modelo educativo que se reorientaría hacia disciplinas más ilustradas como las ciencias naturales o la filología. La múltiple prerrogativa de Bach,
como Cantor de Santo Tomás, chocaban con esta pretensión, por lo que pronto surgió una agria disputa entre ambos que pretendía relegar la importancia de la música a un segundo puesto y retirar al cantor toda competencia en materia educativa. El nivel de la disputa llegó a tal punto que Bach pidió ayuda al rey de Polonia, Gran Duque de Lituania y elector de Sajonia, Augusto III, que intervino en su favor. El hecho de que quisiera intervenir al elector de Sajonia escandalizó a la corporación de Leipzig, que consideraba el asunto un tema local e interpretó su actitud como propia de alguien con delirios de grandeza. Tras la disputa, las relaciones entre Bach y sus patronos locales se degradaron rápidamente. Sea como fuera, el ayuntamiento nunca cumplió la promesa que hizo Lange en la entrevista inicial de ofrecer un salario de 1000 taleros anuales, si bien se le ofrecía a él y a su familia una reducción de impuestos y un buen apartamento en una de las salas de las Thomasschule que renovaron con gran gasto en 1732. En 1733, Bach compuso el Kyrie y Gloria de la misa en si menor. Presentó el manuscrito a Augusto III en un intento finalmente exitoso de persuadir al monarca para que lo nombrara compositor real de la corte. Posteriormente extendió dicha obra en una misa completa, añadiendo un credo Sanctus Genius Dei, música sacada casi por completo de sus propias cantatas. El nombramiento de Bach como compositor de la corte fue parte de su larga disputa para conseguir un mayor poder de negociación con el ayuntamiento de Leipzig. Aunque la misa completa nunca se representó, probablemente en vida del compositor, está considerada una de las obras corales más grandes de todos los tiempos. Entre 1737 y 1739, el antiguo alumno de Bach, Karl Gotthelf Gerlach, asumió el puesto de director del Collegium Musicum. En 1735 comenzó a preparar la primera publicación de su música de órgano, que se imprimió como el tercer Clavier Umum en 1739. A partir de ese año empezó a compilar y componer el conjunto de preludios y fugas para clavecín que se convertiría en su segundo libro de El clave bien temperado. De 1740 a 1748 copió, transcribió, amplió o programó música en un estilo polifónico más antiguo, estilo antico, entre otros de Palestrina, PNB y P286, que es BWV 241, 87, Torri, BWV AN 30, Bassani, BWV 1081, Gasparini, Misa Canónica y Caldara, BWV 1082. El estilo propio de Bach cambió en la última década de su vida, mostrando una mayor integración de estructuras polifónicas y cánones y otros elementos del estilo antico. Su cuarto y último volumen de Clavier Umum, las variaciones Goldberg para clave de 2 manuales, contenía 9 cánones y se publicó en 1741. Durante este periodo, Bach también continuó adoptando música de contemporáneos como Händel, BNB y K2 y Stutzel, BWV 200, y realizó la revisión final de muchas de sus propias composiciones anteriores, como las Pasiones según San Mateo y San Juan y los 18 grandes preludios corales. Asimismo,
programó y adaptó música de compositores de una generación más joven, tales como Pergolesi, BWV 1083 y sus propios estudiantes como Goldberg, BNB y G2. En 1747, Bach entró en la correspondiente Societät der Musikalischen Wissenschaften de Lorenz Christoph Mizell después de una larga preparación formal necesaria para acceder a la sociedad. Mizell llamaba a su antiguo profesor uno de sus Guten Freunde und Wohner, buenos amigos y patrocinadores. Esto es particularmente notable porque Mizell era un apasionado representante de la Ilustración alemana y polaca. Su afiliación tuvo varios efectos. Con ocasión de su entrada en la sociedad, compuso las variaciones canónicas sobre von Himmel hoch das kommt y Herr BWV 769. En 1746, durante la preparación de la entrada del compositor Elias Gottlob Hausmann, pintó el famoso retrato de Bach. Se tenía que enviar un retrato a cada miembro de la sociedad. Bach dedicó por este retrato el canon triplex A6 BWV 1076 a la sociedad. La sociedad insistió en realizar un obituario de cada miembro, por lo que Mizell inició la historia de las biografías de Bach en la Musikalische Bibliothek. Ese mismo año, Bach visitó la corte de Federico II el Grande en el Palacio de Sanssouci, Potsdam, donde uno de sus hijos, Carl Philipp Emanuel, estaba al servicio del monarca como clavecinista de la corte. El rey interpretó un tema para él y lo desafió a improvisar una fuga basada en este. El compositor improvisó una fuga en 3 partes en el pianoforte del monarca, entonces una novedad, y posteriormente presentó al rey Federico la ofrenda musical que consistía en fugas, cánones y un trío basado en ese tema Requiem. Su fuga en 6 partes incluye un tema ligeramente alterado, más adecuado para una extensa elaboración. Las corales Schubert, un conjunto de 6 preludios corales transcritos de movimientos de cantatas que Bach había compuesto unas 2 décadas antes. Se publicaron al año siguiente. Casi al mismo tiempo se imprimió también el conjunto de 5 variaciones canónicas que Bach había presentado al ingresar a la Sociedad de Mizell en 1747. A menudo se ha argumentado que otras obras tardías del compositor pudieron tener conexión con la teoría musical basada en la sociedad. 2 composiciones a gran escala ocuparon un lugar central en los últimos años de Bach. Desde alrededor de 1742 escribió y revisó los diversos cánones y fugas del arte de la fuga que continuó preparando para su publicación hasta poco antes de morir. Bach no pudo completar su fuga final. Consiste en 18 fugas y cánones complejos basados en un tema simple y fue publicada a título póstumo en 1751. Después de extraer una cantata Gloria in excelsis Deo BWV 191 de su misa Kyrie Gloria de 1733 para la corte de Dresde a mediados de la década de 1740, amplió ese escenario a su misa en si menor en los últimos años de su vida. Stauffer la describe como la obra eclesiástica más universal de Bach. Consiste principalmente en movimientos reciclados de cantatas escritas durante un periodo de 35 años que le permitió examinar sus piezas vocales por última vez y elegir movimientos selectos
para su posterior revisión y refinamiento. Aunque la misa completa nunca se representó en vida del compositor, se considera una de las mejores obras corales de la historia. Fallecimiento 1750. En enero de 1749, la hija del compositor, Elisabeth Julienne Friederica, se casó con su alumno Johann Christoph Alt-Nicol. La salud de Bach empeoró. El 2 de junio, Heinrich von Brühl escribió a uno de los burgomaestres de Leipzig para pedirle que su director de música, Gottlob Haller, ocupara los cargos de Thomas Cantor y director musical ante el eventual fallecimiento del señor Bach. Se fue quedando progresivamente más ciego, por lo que el cirujano británico John Taylor lo operó durante su visita a Leipzig en marzo y de nuevo en abril de 1750. La última obra de Bach completada fue un preludio coral para órgano titulado Vor deinem Thron tritt ich Hermit, BWV 668A, que dedicó a su yerno Johann Christoph Alt-Nicol desde su lecho de muerte. En las notas de los 3 pentagramas de la cadencia final leída según la denominación germana se encuentran las iniciales JSB. 28 de julio de 1750, Johann Sebastian Bach falleció a la edad de 65 años. Un periódico de la época informó de que las infelices consecuencias de su muy poca exitosa operación fueron la causa de su muerte. Historiadores modernos especulan con que la causa de su muerte fue una apoplejía complicada por una neumonía. Actualmente se cree que su ceguera fue originada por una diabetes sin tratar. Según ciertos médicos, padecía de blefaritis, enfermedad ocular visible en los retratos de sus últimos años. El hijo del compositor, Carl Philipp Emanuel, se ocupó de que el arte de la fuga, aún sin terminar, se publicara en 1751, junto con uno de los antiguos alumnos del compositor, Johann Friedrich Agricola. El hijo también escribió el obituario Necrolog, que se publicó en la Musikalische Bibliothek de Münster en 1754. Un inventario elaborado unos meses después de que falleciera Bach muestra que su patrimonio incluía 5 clavecines, 2 laúdes clave, 3 violines, 3 violas, 2 violonchelos, una viola da gamba, un laúd, una espineta y 52 libros sagrados, entre ellos obras de Martín Lutero y Flavio Josefo. Fue enterrado en el viejo cementerio de San Juan en Leipzig. Su tumba estuvo sin identificar durante casi 150 años, hasta que en 1894 se encontró finalmente su ataúd y lo trasladaron a una cripta en la iglesia de San Juan. Este edificio quedó destruido durante un bombardeo de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que los restos de Johann Sebastian Bach reposan desde 1950 en una tumba en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y compártanlo. Muchas gracias.